Hoy te voy a contar la historia de un cliente que estuvo a punto de tirar la toalla. ¿Y cómo pasó de sentirse un impostor a ganar el proyecto más importante de su carrera? Este fue un cliente que estuvo en mi programa durante varias sesiones y pudimos pasar de esa parte donde él dudaba muchísimo de sí mismo a esa parte donde él no dudaba y donde él logró convencer a las personas que tenían que aprobar ese proyecto. Pues sí, se trata del caso de Ricardo y es uno de los casos que he elegido porque ha habido muchos a lo largo de mi carrera como mentor de oratoria y comunicación. La verdad es que el síndrome del impostor es algo que es muy habitual. Lo tengo yo, lo tienes tú seguramente y lo tiene gran parte de la población. Cuando estás creciendo, sobre todo, llega otra vez el impostor y dice, ¿qué haces? ¿Por qué vas a dar ese salto? ¿No es mejor quedarte donde estás? ¿Por qué vas a crecer? ¿Te lo mereces? ¿No te lo mereces? ¿Es el momento? ¿No es el momento? De hecho, hay muchos deportistas, actores, cantantes, gente muy conocida que también han tenido síndrome del impostor. Por ejemplo, el actor Tom Hanks, por mucho que haya tenido relevante éxito y muchos premios para su carrera, él dentro de sí mismo alguna vez ha declarado que se siente como que no llega, se siente como que no se lo merece, se siente como que, me van a descubrir. La cantante Shakira también ha admitido en muchas ocasiones que no se siente suficiente. Y fíjate cómo llena estadios. O Albert Einstein. Luego tuvo mucha constancia para desarrollar todo lo que desarrolló. Sin embargo, en el camino, él reconocía que era como, mejor no sigo, no lo estoy haciendo bien, no merezco seguir, no merezco descubrir algo importante. Y también el síndrome del impostor estaba visitándole. Pues sigamos con Ricardo, que no es famoso. Ahora con este vídeo va a ser un poquito más famoso. Ricardo había aceptado ya la propuesta para trabajar de forma individual conmigo. Había ya aceptado las condiciones. Había pagado. Ya la transferencia había llegado a mi banco. Todas las decisiones estaban tomadas. Y de repente me llega un WhatsApp. Alberto, quiero cancelar esta decisión. Quiero volver atrás. Incluso me propuso, ¿no? Porque se sentía mal. Si quieres devolverme parte del dinero, porque entiendo que hay parte que, bueno, yo ya te he dicho que sí, ya nos hemos comprometido, lo que tú veas. Fíjate que ahí es donde realmente yo empecé a pensar, esto no puede quedar así. Luego te cuento un poquito más. Luego te cuento más porque lo que pasó después, ya te he adelantado que cambió su carrera para siempre, consiguió ese proyecto que soñaba durante tantos años. Sin embargo, tienes que primero entender qué le pasaba por dentro a Ricardo para entender cómo pasar de impostor a persona con éxito. Cuando yo recibí ese WhatsApp, como muchas de las cosas que hemos recibido en la vida y que son una sorpresa, evidentemente me quedé primero parado. Porque era como, no entiendo. Si has tomado la decisión y te ha costado, porque yo sabía los orígenes de Ricardo y cómo le costó durante meses tomar la decisión de contratar ese programa. Ahora, el primer paso humano es sorpresa. ¿Ahora qué hago? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué le contesto? La mayoría de coaches y mentores hubieran pensado, bueno, pues mira, si lo tiene tan claro, le devuelvo el dinero y que en otro momento vuelva. Yo hice algo diferente. Es que el síndrome del impostor no se supera con motivación, con esas frases bonitas que puedes repetir. Puedes superar una parte. No puedes superar todo el síndrome del impostor. No puedes alejar ese síndrome, no puedes alejar a ese impostor. Se supera cuando alguien obliga a quedarte, cuando alguien da la cara y cuando alguien te demuestra, y tú decides, por supuesto, porque al final la decisión es tuya, que lo que creías que era una debilidad se puede convertir en una fortaleza. Hoy te voy a contar cómo este cliente consiguió pasar de esas enormes dudas a conseguir el proyecto con el que soñaba. Y sí, vas a escuchar la historia completa, la voy a contar. Además vas a ver pantallazos de lo que ocurría en determinados momentos y las lecciones que cualquiera de nosotros puede aplicar. Así que si alguna vez no te has sentido suficiente para estar donde estás, entonces este vídeo es para ti. Fíjate que Ricardo había llegado hacía unos meses, antes de tomar la decisión. Y yo ya observaba determinadas frases, determinada actitud, que me decía que o iba a ir lento o no iba a tomar la decisión.
o que necesitarían mi ayuda para que tomara la decisión más importante. El tipo de frases que yo veía era: claro, tengo otro trabajo y no sé cuándo dar el salto. Claro, este trabajo es seguro, el otro es mi sueño, dedicarme a ser consultor. Sin embargo, no tengo nada hecho. Tengo mucho recorrido en otro trabajo al que quiero dejar y no me gusta, y de aquí no tengo nada hecho. Claro, yo me veo tus vídeos y me puedo seguir viendo tus vídeos. Es algo que se dice ahí fuera, ¿no? Y yo encantado de compartir contenido gratuito para que lo puedas aplicar. Ahora, siempre hay una diferencia entre ver contenido y contenido y contenido, puedes cambiar, o entre realmente contratar al mentor para que pueda ayudarte personalmente, y así aceleras mucho más rápido tu aprendizaje, tu práctica y tus resultados. Entonces, él me decía ese tipo de frases que me indicaban que no era el cliente ideal, que no era su momento, que no iba a tomar la decisión. Sin embargo, él mismo estaba saboteando ese salto y ese éxito que podía tener. Entonces, estaba en un momento que ya no solo contrataran a mí, era como una decisión personal, fuera yo o fuera otra persona a la que contratara, que era como, ¿quiero hacerlo o no quiero hacerlo? ¿Alguna vez has conseguido algo importante y en vez de sentirte orgulloso, has pensado por dentro, pues no sé si soy tan exitoso, si me van a descubrir que soy imperfecto, si he llegado aquí por alguna serie de razones, una es mi profesionalidad, sin embargo van a ver que tanta profesionalidad no tengo, tanta experiencia? ¿Te ha ocurrido? Pues eso es exactamente lo que le pasaba a este cliente. Una persona que leía constantemente, una persona que ya publicaba en redes sociales sobre esta otra actividad, ya había dado algún pasito. Sin embargo, el paso grande de hacer propuestas para que conocieran su servicio no lo estaba dando, porque no estaba dejando este trabajo y porque no tomaba la decisión real de hacerlo. Por fuera parecía un profesional competente, por dentro sentía esa inseguridad. Como la sienten, como he dicho, muchos famosos, muchas personas, incluso según estudios, algunos estudios dicen que la mayoría de la población, se calcula que el 70% de la población sufre en alguna ocasión u ocasiones el síndrome del impostor. El síndrome del impostor ya lo he definido de alguna forma cuando he ido desgranando, y ahora te hablaré más de la historia de Ricardo. Sin embargo, es tan simple como pensar, ok, sufren el síndrome del impostor personas que consiguen un nuevo hito en su carrera, un nuevo avance, un nuevo crecimiento, un salto, y que en lugar de decir, me lo merezco, me lo he trabajado, soy bueno, soy la persona realmente adecuada para este trabajo, piensan, todavía no soy suficiente. Es como que piensan que son un fraude. En el caso de Ricardo, pues pasaba eso exactamente. O sea, estoy preparado, tengo la edad suficiente, puedo hacerlo, me enamora esta otra parte, sin embargo, mis pensamientos van en contra de esto, las acciones van en contra de eso, he dado pasos pero muy pequeños, me quedo aquí parado, porque considero, en este caso es más a futuro el síndrome del impostor, considero que no estoy preparado para dar ese salto a esto que me enamora. Y es que esto ahí fuera casi nadie te lo dice. El impostor no es el que no sabe, es el que sabe y no se cree que sabe. Tú tienes unos conocimientos que llegan hasta cierto punto y luego puedes seguir avanzando. Ahora se quedan en esa parte, en vez de decir, sigo avanzando, me seguiré reciclando, seguiré aprendiendo, se quedan ahí limitados porque piensan que ya no pueden crecer más. O si crecen, todavía peor, el síndrome del impostor les dice, has crecido, pero será suerte, te sigues considerando un fraude. Así que esa conversación de WhatsApp fue así. Alberto, no me siento capaz. Alberto, no puedo seguir adelante. Alberto, y empezó a negociar todo el tema del dinero. También el síndrome del impostor estaba ahí. Porque si tú tienes una decisión también clara de no seguir en un programa, es que entonces en ese momento es cuando pides la devolución del dinero. Es un poco injusto para la persona que contratas, en este caso yo. Sin embargo, es como que lo tienes claro, no voy a seguir. Ahora, aquí lo importante, que también me di cuenta, por eso la historia sigue y voy a la parte de impostor a exitoso, me di cuenta que si él no era tan firme en pedir la devolución del dinero y quería negociar, decir, oye, devuélveme algo porque entiendo que... Yo estaba seguro que por dentro de sí mismo, él decía, quiero hacerlo, solo necesito un poquito de motivación, un poco de empuje, que este impostor se aleje un poco más. Así que el resto de la conversación, después de esa sorpresa, después de ese momento en el que te quedas parado, empiezas a pensar cómo apoyar a esa persona. Que si había tomado esa decisión con firmeza y con seriedad, aunque luego hubiera aparecido el impostor, tenía que seguir adelante. Entonces empezó la conversación en la que yo le recordaba
el motivo de tomar la decisión. Le recordaba el motivo, que eso es lo importante para derribar el síndrome del impostor, de pasar al otro lado y pasarse como consultor exitoso. Le recordaba el motivo porque quería dejar el dolor de ese trabajo que no le gustaba a esa parte que sí le gustaría. Recordemos, ya había pagado, ya había tomado la decisión. Sin embargo, quería tirar la toalla. No quería seguir. El impostor le estaba diciendo que no sigas, que es mejor enviar un WhatsApp y decir, oye, pues mira, no voy a empezar el programa. Tú imagínate lo fuerte que puede ser el síndrome del impostor para que después de tomar una decisión tan importante, te eches para atrás. ¿Te ha ocurrido a ti alguna vez? ¿Que te has echado para atrás de algo que ya habías tomado la decisión? Ahí es donde yo empecé con técnicas y preguntas y sugerencias y recordándole quién era, por qué lo había hecho y por qué se merecía seguir en ese proceso. Incluso le dije una frase: no admito el que tú no sigas. Me puse en esa parte, primero me puse en la parte de apoyarle y luego me puse en la parte más seria y más firme, como tiene que hacer incluso un líder con su equipo, como tienes que hacer tú contigo mismo si el síndrome del impostor aparece. No admito que esto ocurra, no admito que tu impostor, aunque me quieres proteger de algo, aunque lo demás pues también va a tener sus retos, no admito que esto de cancelar lo que ya he decidido siga adelante. Así que después de esas preguntas, él se dio cuenta y empezó a cambiar el diálogo por ese WhatsApp. También lo que no he contado, por cierto, es un detalle importante que me he olvidado contarlo antes, es que yo escribía todo por WhatsApp porque para mí era más fácil que hablar por teléfono, ya que estaba en un asunto personal y era más cómodo escribir que una llamada que a lo mejor se hubiera alargado, tenía que estar pendiente de otra cosa, etcétera, etcétera. Así que yo escribía y cuando él contestaba, pues yo seguía contestando cuando podía, etcétera, etcétera. Así que él tuvo como un espejo en el que yo le decía cosas, sin embargo él se contestaba cosas, ¿no? Y decía, pues tiene sentido. Mi motivación al contratar, después de meses el haber tomado la decisión, ¿por qué ahora me tengo que echar para atrás? Y él iba reflexionando hasta que tomó la decisión y ahí fue el momento poderoso en el que dijo, sigo adelante. Pidió disculpas, tal. A mí ya eso no me importa, yo he hecho un trabajo para ayudarte a ver lo que puedes conseguir. Aunque eso solo fue el principio, porque luego estaba también el proceso de sesiones y que en cada momento ocurriera lo mejor y que ese impostor no apareciera muy a menudo. Así que empezamos de alguna forma, como hago siempre. Yo tengo un programa y lo adapto a cada cliente porque tiene un momento urgente actual. En este caso había una urgencia, que era trabajar su mentalidad. Así que la primera y también parte de la segunda sesión trabajamos mucho su mentalidad, la confianza en sí mismo. Volví a insistir en lo que le había dicho por WhatsApp. Ahora ya en directo, cara a cara, volví a insistir en lo que le había comentado por WhatsApp. Volvió él a confirmar que sí que quería seguir haciendo esto. Y esa fue la idea, confrontarlo con la realidad, no decirle mentiras, porque también el proceso al final, cuando tú das un salto importante, también tiene sus retos. Sin embargo, verlo como retos, cosas a solucionar y no verlo como algo que te paraliza. Entonces, seguimos adelante, primera y segunda sesión, y luego ya trabajamos, después de trabajar tu mentalidad, en las acciones concretas. Porque el síndrome del impostor lo que hace es que te pares y no te pongas en acción. Así que empezamos a ver la propuesta que iba a hacer a aquellas personas que le contratarían más tarde. Y esa propuesta pues tenía todo tipo de ingredientes que él, también por su síndrome del impostor, a veces no sabía ni redactar, ni sabía comunicar, ni sabía cómo presentarles en directo en esa reunión previa a la contratación. Así que empezamos a trabajar mente, acciones concretas, algo tangible y por supuesto a preparar su mentalidad también para esa reunión, para que estuviera fuerte y para que no se hiciera pequeño en esa reunión. La preparación más la acción es clave. Te puedes preparar mucho y luego no tomar acción, no sirve para nada. Puedes tener todos los conocimientos y luego no iniciar acciones, no sirve para nada. Y si no lo preparas y no actúas, pues entonces pierdes todo eso que has preparado. Pierdes horas de trabajo, días o semanas si has hecho un proyecto muy bueno. Si no te pones en acción y das el primer paso, todo fracasa. Fíjate primero en lo que necesitas, luego el por qué lo necesitas, por qué es importante ponerse en acción, por qué es importante tener una serie de documentos, por ejemplo, por qué es importante una serie de apoyos. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues es el medio, el vehículo. Va a ser mediante una reunión, va a ser una serie de llamadas, va a ser una conversación en un café. ¿Cómo vas a hacer esa parte? Tienes que elegirlo cuanto antes. Es que el proceso de transformación no es mágico. El proceso de transformación tiene una serie de pasos
un sistema, un método. A mí me encantan los sistemas y los métodos, sobre todo cuando hay un momento de que estamos comenzando una nueva habilidad, o cuando hay un momento de cambio importante, o cuando, por supuesto, aparece el síndrome del impostor. Tiene que haber un método, un sistema, para que tú, paso a paso, vayas ganando confianza, seguridad y vayas hacia tu objetivo. Así que fuimos aplicando el paso a paso. Y claramente él mismo se demostró, que ahí es donde, lo que decía antes, si te pones en acción, te demuestras a ti mismo que el éxito está cada vez más cerca. Entonces, cuando se preparó con todo el sistema y llegó a esa reunión y le dijeron, pues nos ha gustado mucho, lo hemos visto diferente, lo hemos visto original y queremos avanzar. Él volvió a mandarme, en este caso, un vídeo por WhatsApp. Alberto, lo he conseguido. Alberto, he logrado hacer todo esto. Y no era solo la aprobación de esas personas, era la aprobación de sí mismo. No es tanto lo que ocurre ahí fuera, porque también podría haber sido un no. Jugábamos con factores también externos, el momento de las otras personas, el presupuesto, etcétera, etcétera. No, o sea, es cómo te tomas lo que pasa ahí fuera. Y si hubiera ocurrido un no, oye, ¿cómo podemos modificar esto o presentarlo a otros posibles clientes? Por cierto, cuando recibí ese vídeo, pues imagínate, ¿no? Yo cuando recibía cada mensaje de Ricardo, yo pensaba, ¿va a ser que vuelve el síndrome del impostor y abandona? Yo tenía mucha confianza, las técnicas estaban funcionando, el proceso, el sistema estaba funcionando. Sin embargo, no sabes lo que él hace después de la sesión y confías en que él aplique todo. Sin embargo, claro, no puedes controlar todo. Entonces, cada vez que recibía un mensaje era como, a ver qué tipo de noticia. La emoción fue esa, ¿no? El primer mensaje donde quería dejarlo todo de sorpresa y de preocupación, y este mensaje fue de súper alegría, decir, joder, otra persona más que ha logrado superar este maldito síndrome del impostor. Y aquí lo importante, por eso te he contado bastantes detalles de la historia, es que es la misma persona, simplemente con pensamientos diferentes, con procesos diferentes, con sistemas diferentes. ¿Qué hubiera pasado si ese día que yo recibí el WhatsApp de que quería abandonar, yo le hubiera dicho, ok, aquí tienes el dinero? ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera dado esa oportunidad para saber lo que podía lograr después. De nuevo te pregunto, ¿cuántas veces has dejado algo justo en el momento antes de que todo iba a cambiar? Esta historia no es solo de él, es algo que nos pasa a todos. Yo te quiero compartir solo un pequeño dato para que me conozcas un poquito más. Yo desde pequeño tengo tics nerviosos en el ojo, de vez en cuando en el cuello, también alguno sonoro como de vez en cuando no puedo controlarlo. Entonces la mayor parte de mi día lo puedo controlar. Sobre todo cuando entiendo el origen, ¿no? Y de repente si ha habido un momento de nervio, de algo muy negativo, entonces en ese momento empieza a aparecer los tics nerviosos. Y de hecho hay grabaciones o cosas que han pasado a nivel público que se me ven esos tics nerviosos. Yo podría haber dicho, no sigo adelante. Me dedico a la comunicación y estos tics nerviosos aparecen ahí cuando precisamente yo digo que la cara tiene que expresar mucho. Un día me enfrenté a ese impostor y le dije, oye, ¿no dices tú que cada comunicador tendría que ser auténtico? ¿Que tendría que ser un comunicador desde su esencia? Pues a ti, si no te salen los tics, bien. Y si te salen los tics, también bien. Es parte de ti. Es parte de lo que las personas admiten cuando están contigo, cuando te contratan, cuando te apoyan, cuando confían en ti. Y como no lo puedes evitar, pues entonces sigue adelante. Conoce lo máximo de esto, intenta que sea lo mínimo posible, porque también yo me preocupo por ello cuando empiezan a salir con mucha intensidad. Haz lo posible, sin embargo, si no lo consigues, las personas verán quién eres tú, con esos tics nerviosos. El síndrome del impostor lo tiene Ricardo, lo tengo yo, lo tienen personas muy conocidas, lo tienen líderes, profesionales, emprendedores, profesionales brillantes. De hecho, si estás aquí, seguro que no es casualidad. En esta última parte quiero que hagamos un ejercicio juntos y es detectar a tiempo el síndrome del impostor. Detectar que el impostor está cerca. Te voy a hablar de 2 o 3 señales para que tú confirmes y tengas presente si el síndrome del impostor está cerca de ti. Una de las señales es evidentemente cuando va a haber un cambio profesional importante, un ascenso, un nuevo proyecto muy importante del que esperabas toda tu carrera, algo nuevo que te proponen, y ahí es cuando tú empiezas a poner excusas. Dices que no aceptas el proyecto o no crees que te merezcas ese ascenso o consigues ese ascenso, sin embargo cada día te vas autosaboteando porque ese impostor está ahí cerca y te dice, te lo han dado, pero no eres bueno en esto, no sabes
qué hacer en esta nueva responsabilidad. Esa es una señal clara. La segunda señal es casi una enfermedad. Y es el perfeccionismo exagerado, el perfeccionismo extremo. Cuando tú haces algo y lo quieres hacer absolutamente perfecto, cuando no te permites ni un solo fallo, cuando el fallo para ti es frustración y es sentirte como un fraude en vez de verlo como aprendizaje, verlo como una señal de cambio. Oye, pues mira, la próxima vez lo haré así porque he aprendido esto con este fallo. Esa es la segunda señal, el perfeccionismo exagerado. Y la tercera, también está mucho en nuestra cultura, la tercera señal es la comparación constante. No doy el salto, el impostor aparece porque no me considero suficiente, porque me estoy comparando con otros profesionales de la misma empresa, del mismo sector. Y entonces aparece ahí el miedo por comparación. Si te sientes así, primero tienes que parar. No sigas intentándolo porque al final eso te va a destrozar completamente, mentalmente, porque lo vas a hacer sin ningún plan, sin ningún tipo de estrategia. La estrategia primera es parar. La segunda es escribir. Para mí escribir es súper fundamental porque es cuando sacas los pensamientos de la cabeza. Escribir todo. No me merezco ese trabajo por esto. No voy a aceptar esto. No vaya a este salto tal. Que si quieres hasta insúltate. Todo lo que tengas, ponlo en el papel. Escríbelo. Y después, muy importante, hazte esa pregunta. Si mi mejor amigo, amiga, leyera este documento que acabo de escribir, ¿qué opinaría? ¿Se trataría así? ¿Pensaría lo mismo? ¿Escribiría exactamente esto? Sé honesto contigo mismo. Y entonces, cuando hagas esa reflexión, que seguramente será un no, si te has tratado muy mal en el escrito, entonces pasas a lo siguiente, que es, vamos a ver qué es lo que tenemos positivo y que lo que tenemos de fortalezas para este nuevo cambio y qué es lo que nos falta por mejorar. Porque lo tenemos también, lo podemos mejorar. No es que no seamos capaces de hacerlo, simplemente hay una serie de condicionantes en los que tenemos que formarnos más, que contratar a un mentor, que leer más, que aliarnos a alguien que sepa mucho más de eso en la empresa. Tienes que tomar ciertas decisiones. Sin embargo, esta columna de aquí también le tienes que dedicar mucho tiempo. Las fortalezas por las que tú vas a dar el salto seguro que son más que las debilidades. Y esas debilidades, como digo, en la inmensa mayoría de los casos se pueden convertir en fortalezas. Acuérdate lo que hicimos con Ricardo en este caso. Primero, mentalidad. Mientras que hagas esa lista, mientras que escribas todo esto, trabaja tu mentalidad. Trabaja tu mentalidad creyéndotelo de verdad. Porque lo has hecho en otras ocasiones, porque has sido capaz de ejecutar otros cambios y lo hiciste con éxito aún con miedo, porque te eligieron en otros casos para otro tipo de trabajos, porque lo conseguiste, porque fuiste capaz. Ten un poco de memoria y trabaja tu mentalidad. Y trabaja tu pensamiento positivo y realista, porque ya lo hiciste. Y luego ponte en acción. Si quieres, pequeños pasos. Si todavía tienes mucho síndrome del impostor, pequeños pasos. Ahora esos pequeños pasos irán derribando ese impostor y te irán permitiendo dirigirte con más fuerza hacia ese cambio que quieres. Así que ahora ya conoces la historia completa de querer abandonar a decir, me quiero quedar porque alguien quiere que me quede. El síndrome del impostor, te lo recuerdo, no se supera con motivación o frases bonitas. Se supera cuando a alguien te obliga a quedarte. Y cuando descubres que esa debilidad se puede convertir en tu fortaleza, incluso en tu mayor fortaleza. Ahora imagina que eres tú, esa persona como Ricardo, que después de unas semanas logra presentar esa propuesta, logra presentar esa iniciativa y lo hace sin dudar, con máxima seguridad, creyendo perfectamente que se lo merece. Lo que hice con este cliente es exactamente lo que hago en mis sesiones 1 a 1. Y es trabajar tu comunicación, tu seguridad y tu forma de presentarte. Y créeme que en mayoría de ocasiones, mi trabajo, además de técnicas y además de mucho sistema, lo que hago es ayudar a la persona a que se lo crea de verdad, a que ese impostor aparezca mucho menos y logre lo que quiera lograr, sea cual sea el objetivo. A veces son reuniones complicadas que no sabe cómo llevar, a veces es dudas sobre su liderazgo, a veces es dudas sobre cómo dar un cambio importante en su carrera. Dependiendo del objetivo, normalmente siempre es cómo pasar de esa persona que duda y es impostor a pasar a alguien que ha cumplido sus objetivos, que se siente merecedor, que se siente capaz, que se siente que el éxito se lo merece. Así que si has visto todo el vídeo, te doy mi enhorabuena porque es un primer paso importante. Escuchar otras historias y ver que no estás tan solo, eso también es un paso importante. Y si es tu momento, y si ves que es el momento de que trabajemos juntos 1 a 1,
Si te ha resonado todo lo que has visto en este vídeo, te animo a que hagas clic en el comentario fijado aquí debajo para que tengas la información sobre el programa individual y para que luego, si sigues dando esos pasos, podamos conocer tu historia y tu caso particular y podamos ver si el programa se adapta y encaja con tu momento actual. Termino este vídeo con algo positivo y es todo lo positivo que yo siento cuando hago este trabajo. Que sí, que son las técnicas, que es el sistema, que es mi experiencia. Todo eso lo aporto, claro que sí, en las sesiones y no paro de seguir investigando cómo ayudar a mis clientes. Sin embargo, la mayor felicidad, la mayor alegría que yo recibo es ver que una persona pasa de ese punto en el que estaba de absoluta duda y de absoluta parálisis al punto en el que, dando una serie de pasos, llega a ese proyecto que soñó. Nos vemos en un próximo vídeo.